Hare Krishna, muy buenos días. Namavam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sumnyavadi Pasatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavandara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar por gran misericordia del Señor con las lecturas y propuestas de reflexiones acerca de algunos de los textos del siempre glorioso Srimad Bhagavatam. Corresponde el texto número 33 del capítulo 9 del segundo canto del Srimad Bhagavatam y está hablando o está interviniendo la Suprema Personalidad o la Suprema Personalidad Absoluta, la Suprema Personalidad de Dios. Dice el texto: Brahma, soy yo, la personalidad de Dios, quien existía antes de la creación, cuando no había nada además de mí. Tampoco existía la naturaleza material, la causa de esta creación. También soy yo, la personalidad de Dios, eso que percibes ahora, y también seré yo, la personalidad de Dios, lo que permanezca después de la aniquilación. Conviene recordar que ante este texto, Brahma estaba tratando de entender la ciencia de las energías del Señor, o sea, cómo es que el Señor actúa o lo realiza todo a través de sus energías, sin él implicarse en nada, aunque está al mismo tiempo en todo y sin su, ¿cómo se dice?, sin su determinación, sin su aprobación, nada puede suceder, puesto que las energías no tienen carácter autónomo, sino que dependen de un elemento activo, y ese elemento activo o incitador es el propio Señor o el deseo del propio Señor. Entonces Brahma estaba inquiriendo al Señor sobre la ciencia de las energías y sobre algunos misteriosos modos, siempre misteriosos modos por los cuales el Señor lo ejecuta todo y lo dirige todo. Vamos a recordar que Brahma estaba predominado o está predominado por la tendencia creativa. Y por tanto, siendo predominado por la tendencia creativa, en el fondo de su corazón, de su propia esencia, se encuentra pues la tendencia a generar realidades. Pero al mismo tiempo Brahma también tiene una actitud devocional hacia la Suprema Personalidad de Dios y hacia el Absoluto Supremo, y esa actitud está mezclada con la adoración y también con el ofrecer servicio a la personalidad de Dios. Entonces Brahma quiere llevar las dos cosas al mismo tiempo, quiere darle salida a su tendencia creativa o a su potencia creativa, y al mismo tiempo quiere permanecer recordando, adorando de manera consciente y de manera favorable a la Suprema Personalidad de Dios. Y en ese punto le surge una duda y al mismo tiempo un temor, o sea, ¿cómo podría él dedicarse con seriedad, dedicarse con constancia, con entrega a la labor creativa de la realidad, de una realidad en específica, lo que se traduce también como universo material, y al mismo tiempo continuar continuamente adorando a la suprema verdad absoluta? Y hay otro temor implícito en los textos anteriores, donde Brahma
dice lo siguiente, el texto número 31, el texto número 30, disculpen, Brahma dijo: oh mi señor el ignaciente, tú me has estrechado la mano tal como se hace entre amigos. Yo me dedicaré a la creación de diferentes tipos de entidades vivientes y me ocuparé en tu servicio. Yo no habré de tener ninguna perturbación, pero oro para que todo esto no haga surgir en mí el orgullo como si yo fuera el Supremo. O sea, también hay una oración, hay una petición de Brahma para que, por favor, además de instruirle el Señor sobre la comprensión en lo referente a la ciencia de las energías y a la ciencia de la creación, además de permitirle también el permanecer adorándole, entonces que por favor lo cuide de no caer en el hechizo de la ilusión, el hechizo del olvido, que al entregarse tanto a la cuestión creativa, al entregarse tanto a esa postura de, por decirlo así, ingeniero o arquitecto en jefe de una nueva realidad, no vaya él a caer en el orgullo de llegar a creerse el ser supremo o el superior, orgullo que por supuesto es el primero de todos los primeros, y orgullo que siempre nos está vigilando. El orgullo en un aspecto, en otro aspecto, siempre de alguna forma sutil o descubierta, está presente en la vida de todos nosotros. Entonces, como respuesta, el Señor inicia en este texto 33, pero antes el Señor le dice que el conocimiento que él anda buscando no se puede obtener sin el servicio devocional. O sea, servicio devocional entendiéndolo en el sentido de la entrega total y el colocar, el dirigir todas las potencias de la chispa viviente hacia un objeto específico que está fuera del ego falso, fuera de las denominaciones o autodenominaciones que la chispa viviente se ha tomado, se ha creído, se ha dado o le han dado. Por tanto, sin la entrega, este término entrega o servicio devocional también es interesante porque implica el salirse de los límites del ego falso. Significa el salirse de la burbuja de la realidad relativa para entregarse, para tomar conciencia, para sentirse en o parte de la realidad absoluta, sentirse pieza en la gran maquinaria, al mismo tiempo diferenciada, pero al mismo tiempo unificada. Y entonces el término de entrega y servicio devocional significa también eso, significa la entrega. Entonces dice que sin la entrega a lo absoluto, sin esa completa entrega, sin disponernos poco a poco hasta la condición perfecta donde se pueda entregar totalmente al amoroso servicio del absoluto, sin esa conciencia de Dios, no se puede comprender, no se puede sentir, no se puede experimentar, no se puede acceder al conocimiento trascendente o al conocimiento del amoroso, su morada, sus detalles, etc. Ni tampoco se puede comprender realmente lo que las diferentes escrituras sagradas tienen guardado en su esencia más profunda. Esto es importante porque nos llama a la reflexión sobre un factor determinante, servicio devocional, y este servicio devocional no entendido desde la práctica cultural o desde la práctica de las diferentes expresiones por las cuales o en las cuales se puede manifestar, sino servicio devocional comprendido en su esencia misma, que es la esencia de la amorosa entrega, de la amorosa salida de lo que se llama mí mismo, lo que hemos construido como mí mismo, del abandono de ese caparazón y una entrega, una relación crecientemente imbricante entre esa parcialidad, entre ese
chispa viviente y el gran fuego o el absoluto sin extinguirse en el gran fuego, porque de lo contrario la conciencia relacional se pierde y por tanto no habría posibilidad de servicio devocional. Una persona, un practicante, un religioso, un como le quieran llamar, puede estar visiblemente y aparentemente dedicado en muchas obras llamadas obras, buenas obras, obras de caridad, obras de esto, obras religiosas, obras de fe, como le quieran llamar. Hasta el punto que desde la visión general de la comunidad, de la sociedad, sea bien visto, sea visto como un sirviente de Dios y un sirviente del amor. Sin embargo, puede al mismo tiempo estar muy alejado del amoroso servicio verdadero, puesto que el amoroso servicio verdadero no es una cuestión en sí misma, sino el resultado de una postura de entrega amorosa total. Y este es el punto fundamental. Puede suceder lo contrario, una persona puede estar en la postura de verdadero servicio amoroso y al mismo tiempo visiblemente a nivel social no dar prácticamente ninguna señal, o las señales que den ser muy sutiles, o de hecho estar muy escondidas, y eso ha sido común en la historia. Por eso es importante entender aquí el término servicio devocional, que resalta este texto también 31, acá, ¿dónde está? Acá. Dice, tiene que ser comprendido conjuntamente con el servicio devocional. Y entonces, en el otro texto, el texto 32, entonces más específico con a qué se refiere, con ese conocimiento confidencial, con ese conocimiento más escondido sobre lo absoluto, y él lo aclara, dice, todo yo, es decir, mi aspecto personal, mi existencia, colores, cualidades, actividades, etcétera, etcétera, que todo se despierte en ti. Es interesante también el término que utiliza, se despierte, todo surja, todo se te revele, y al mismo tiempo todo se te devele, se quite el velo que te impide percibirlo. Y aquí, entonces, el término despierta en ti habla de un resultado, de no resultado únicamente de la acción o del esfuerzo de Brahma, sino es el resultado de la misericordia del Señor, que eso se despierte en ti. La potencia adoptiva, el Señor mismo, es quien permite que eso se despierte. Nada ni nadie puede hacer que ese conocimiento, ese acceso a dicho conocimiento suceda. Esto también es importante comprenderlo, porque entonces nos sitúa en el punto de dedicarnos por completo al cultivo del amoroso servicio, al cultivo de la entrega, al cultivo de la relación con el amoroso Señor, y quitar los ojos de los resultados y quedarnos completamente en ese cultivo y dedicarnos con seriedad y relacionarnos con personas que lo estén haciendo, y analizar, escoger bien, tener cuidado con las falsas apariencias, todo eso, y entonces ocurre esto a su debido tiempo, se despierta ese acceso al conocimiento más profundo. Entonces ese acceso al aspecto personal de la verdad absoluta, ese acceso a sus ilimitadas y siempre dulces y amorosas actividades, ese acceso es el conocimiento más confidencial. Entonces ya podemos llegar al texto 33, de nuevo, dice, Brahma soy yo, quien existía antes de la creación, o sea, solo ese absoluto Señor, la verdad absoluta, el Señor absoluto, incluso en su aspecto personal, que nunca deja de estar. Dice que solo Él, solo eso, solo esa verdad, sola esa existencia, sola esa realidad plena es lo que existía antes de la creación, cuando no había nada más
Ni siquiera existía la naturaleza material o la energía material manifiesta, o sea, en su estado manifiesto, que es la causa de esta creación material o de esta realidad en la que vivimos. También soy yo, la personalidad de Dios, esa que percibes ahora, y también seré yo, la personalidad de Dios, lo que permanezca después de la aniquilación. O sea, el texto está diciendo hay una única cosa que es absolutamente real, que es permanentemente real y que no puede dejar de serlo. La única cosa, y esa única cosa es la suprema verdad absoluta o la suprema personalidad de Dios. O sea, no puede dejar de estar, nunca ha dejado de estar. Su estar y su ser no comenzó en un momento determinado del tiempo, es trascendente al tiempo, siempre ha estado, siempre está, siempre estará. Es lo único permanente, y este hecho vamos a tenerlo en cuenta. Este hecho de también lo único permanente significa que está situado más allá del alcance de todo lo demás. Por tanto, no existe elemento alguno, no existe situación alguna que le pueda condicionar, que le pueda perturbar. O sea, la personalidad de Dios se encuentra por encima de todo, es trascendente, y al mismo tiempo se encuentra al tanto de todo mediante su manifestación, no su aspecto localizado. O sea, eso es un entendimiento también que lleva bastante reflexión. Pero el punto es este: solo yo soy la realidad absoluta y permanente. Solo yo soy el que continuamente es y está. Ese punto es importante, porque ahora en el texto 34 continúa diciendo: todo lo que parece ser de algún valor, si no se encuentra relacionado conmigo, no tiene realidad alguna. Ello has de considerarlo expresión de mi energía ilusoria, que es ese reflejo que parece estar en la oscuridad. El texto anterior nos situaba en la idea de que soy yo, o sea, la personalidad absoluta, el absoluto, la única realidad verdadera y permanente. Por tanto, aquello que no esté, es decir, aquello que no lo comprendas, aquello que no lo veas, aquello que no lo tengas en relación conmigo, como parte de mí, como expresión de mí, etcétera, etcétera, debes saber que es una ilusión. Entonces esto nos haría preguntar en nuestras vidas: ¿realmente todo lo que forma parte de mi vida lo tengo relacionado en mi mente y en mi corazón con el amoroso Señor? Todo lo que hago, todo lo que me proyecto, o cuántas de las cosas que hago, me proyecto, pienso, tengo, etcétera, etcétera, en verdad las tengo relacionadas de modo consciente con el Señor. Es probable, y de seguro que es muy probable, que la mayoría de nuestros pensamientos, acciones, deseos, anhelos, la mayoría de las cuestiones que percibimos a diario a través de objetos, formas, animales, otras personas, situaciones, etcétera, etcétera, las percibimos desde nuestra postura relativa, desde lo que significan para nosotros, desde lo que nuestra memoria ha guardado, desde lo que nuestra fantasía dibuja, pero no las vemos casi nunca espontáneamente en un vínculo, en una relación con el amoroso. Por tanto, dice aquí el Señor, debes saber entonces que sea cual sea la forma desde la cual las veas, la etiqueta que les pongas, etc., es ilusorio, o sea, es una producción de tu propia mente. Sabemos que la realidad en la que vive el ser humano es una realidad subjetiva y es una realidad reflejo de otra supuesta realidad, por tanto no tiene existencia en sí misma. Este hecho es sumamente importante, es un hecho científico, no es un hecho fanático, es un hecho
corroborado por las ciencias psicológicas y también por las ciencias que tienen que ver con el hecho de la subjetividad y la objetividad y el constructivismo de la realidad humana. O sea, y ahí tenemos un concepto también de ilusión. En cada cosa que no sientas, que no percibas, que no comprendas en relación con Dios, que no te proyectes en relación, que no la proyectes en relación con Dios, entonces debes saber que estamos siendo víctima de lo ilusorio. El texto número 35 dice, por favor, has de saber que los elementos del universo entran en el cosmos y al mismo tiempo no entran en él. De modo similar, yo mismo existo también dentro de todo lo creado y al mismo tiempo me encuentro fuera de todo. Y ahí está también. Pues vamos a ver el reflejo de algo en un lago que está apacible. Por ejemplo, el reflejo del sol en un lago apacible, se refleja el sol, las nubes, etcétera, etcétera. Y el sol se puede decir que en cierto modo está allí en el lago, puesto que ese reflejo ocurre porque los rayos que se proyectan del sol se refractan en el agua y entonces llegan a nuestras pupilas, pero son los rayos del sol. Ahora llegan por refracción y no llegan por modo directo, por tanto, de cierto modo, el sol está allí. Y además de eso, de cierto modo, eso es real porque da crédito de que hay algo que existe, que se está reflejando, pero de modo indirecto. Ahora, pensar que ese es propiamente el sol, que el sol propiamente está allí, ya eso es ignorancia, eso es ilusión. El reflejo es real. Ahora, lo que no es real es que ese reflejo constituya o sea igual o pueda reemplazar al modelo original. El reflejo solamente da crédito de que hay algo que está siendo reflejado. Ahora, ese reflejar siempre va a depender de las cualidades de la superficie que va a reflejar y va a depender del que lo capte, de su aparato sensitivo para captarlo, en qué forma lo puede o no lo puede captar. Y va a depender, por supuesto, del modelo original y de aquello que haya entre el modelo y el reflejo. Si el contexto, el aire, la atmósfera se pone muy nublada por acumulación de gases, de humo, vamos a ver que el reflejo va a transformarse. El sol no se ha transformado, pero el reflejo se va a transformar, puesto que la situación intermedia se ha transformado. Son detalles muy importante. Entonces dice, yo mismo existo también dentro de todo lo creado y al mismo tiempo me encuentro fuera de todo. Y el texto 36 dice, una persona que está buscando a la verdad absoluta, la personalidad de Dios, o sea, una persona que está buscando ese conocimiento confidencial que no es más que yo mismo, o sea, ese yo mismo entiéndase como la personalidad de Dios y cuyo completamiento está en la comprensión de su aspecto personal y en la entrega de ese aspecto personal. Dice que una persona que está buscando ese supremo conocimiento, esa suprema verdad, debe sin duda buscarla hasta este punto, o sea, en toda circunstancia, en todo espacio y tiempo, y tanto directamente como indirectamente. Una persona que quiera de un modo cierto acceder al supremo conocimiento del amoroso, entonces debe en toda circunstancia, tiempo, objeto, lugar, tratar de comprender, tratar de sentir la presencia allí del amoroso, de la verdad absoluta, tanto de modo indirecto, o sea, algo que le hace recordar, algo que le da, que infiere, le sugiere la existencia de lo absoluto, la existencia de Dios, del amor, o de modo directo. Y esa es la actitud final, o la actitud también que ha de asumir a aquella persona que pretende transitar el sendero
hacia la espiritualidad, o aquella persona que pretende espiritualizar por completo su existencia de modo progresivo. Ha de ir desarrollando un deseo, una actitud continua de ir meditando, reflexionando, ya sea por la reflexión o por la vía del sentir, la vía más sensitiva, como todo, absolutamente todo, da crédito de la existencia del Señor. En ese sentido, cuando se va llegando a ese punto, entonces se cumple aquel texto que dice que el Señor empieza a aparecer en todas partes frente a su devoto. El Señor empieza, el devoto encuentra, descubre, siente la presencia de lo absoluto, la presencia de aquello que no es relativo, manifestándose en formas ilimitadas. Y sabe al mismo tiempo que eso tampoco es el Señor, y lo es al mismo tiempo. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso Dios nos acompañe, porque tenemos que perfeccionar mucho aquello que llamamos relación con Dios, aquello que llamamos creencia en Dios, aquello que llaman algunos religión, etcétera, etcétera. Tenemos que perfeccionarlo, tenemos que quitarle todo el follaje de entretenimiento, de confusión que tiene, y dejarlo en la esencia, en la misma esencia de la simpleza, desde la cual podemos comprender el modo más directo y también el modo más sencillo. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind